que Dios ha estado tanto tiempo preparando en mí y en mi esposa en cuanto a lo ministerial y espiritual, ya lo iba a concretar parte a través de este certamen de Tu Voz Ahora. Me gustaría ser recordada como alguien que marcó en las personas con las que haya interactuado, que haya marcado para algo bueno. Lo importante era eso, ganar en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo cristiano, en cuanto a poder interactuar con otros hermanos, en poder ayudar a otros hermanos. Uno de mis mayores sueños es ser madre. Ese sí es uno de mis mayores sueños. ¿Qué me llevo? La maravillosa experiencia de que el Señor nos escoge a todos con un plan y un propósito. Y que siempre en su tiempo perfecto, Dios te dice cuándo es que tienes que usarlo. Bueno, amigos, estamos aquí una vez más en este podcast, conversamos, y Abraham, como de costumbre, sí, ya tú sabes cómo es la gente que viene aquí, cómo es. No, especial. Especial de mucha categoría. Y hoy tenemos categoría de la buena. De la buena. Así que arrancamos con esto que se llama Conversamos. Así es que conversamos. Y como lo prometí desde Abraham, hoy estamos con nuestros amigos ya de casa, Johnny y Dainela. Ellos, como bien digo, sí, así mismo, son amigos, son parte de la familia. Y hace mucho tiempo estaban por venir. No porque nosotros quisiéramos que vinieran, ellos nos llamaban. ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo vamos? Y finalmente, después de tanto robar, tuvimos que darle un chance. Porque la bendición hay que arrebatarla. No, realmente para nosotros es una bendición que estén. Gracias. Nos han alegrado la tarde. Están en la lista desde el principio. Y están seguros, sí. A nosotros nos pasó parecido como a Iron y a la esposa, que hubo que posponerlo varias veces, pero bueno, al final estamos aquí. Pero están aquí. Johnny Morales y Dainela Argüelles. Nosotros encantados de que estén. Ahora los vamos a presentar formalmente y decir quiénes son, qué hacen. Pero sí quería resaltar que más allá de toda su trayectoria musical y todo lo que han hecho a lo largo de su ministerio, nosotros, Abraham y yo, los consideramos parte de la familia. Gracias. Y gracias por haber aceptado ser parte de este reto del año pasado, que este año viene también muy fuerte, que no vamos a hablar de eso todavía, ahí, que se quede ahí. Y para nosotros es una bendición que hayan llegado a este momento, porque ahí fue donde empezó todo. Entonces, qué lindo que están acá con nosotros. Abraham, ¿qué tú crees de estos invitados especiales? Bueno, tú ya tú los has puesto por las nubes. Pero tienes razón. Tienes razón en todo lo que has dicho. Son amigos, ¿verdad? Personas muy especiales. Hemos compartido unos cuantos momentos bonitos. Y bueno, ¿qué tal si arrancamos hablándonos un poquito de ustedes, un poquito de su trayectoria, brevemente, para después entrar en las cosas más, tú sabes. Pero en específico, ¿qué quieres saber? ¿En lo personal ya, como matrimonio? Primero por separado. Y después cómo se conocieron y lo que están haciendo juntos. Bueno, vamos a ser caballerosos, Titi. Empieza tú. Yo cariñosamente le digo Titi. Abraham, ¿cómo tú le dices a tu esposa? Titi también. Mami. ¿Y tú, Abraham? Mi amor. Mira, yo Titi. ¿Y cómo le dices tú, Dainela? David, ¿cómo tú? Titi también. David, ¿cómo tú le dices? ¿Cómo tú le dices? ¿En qué momento no fuimos tan... Johnny, háblanos. ¿Desde cuándo empezaste tu carrera musical? Y bueno, estamos hablando primeramente en la iglesia. Y bueno, toda tu trayectoria. Bueno, yo no provengo de una familia cristiana. Yo tampoco nací en cuna cristiana, como se dice. Yo provengo de una familia de campo. No dados a otras religiones. Pero sí, bueno, tú sabes, por lo general las personas del campo son dados a la idolatría, a otros ídolos y otras cosas así.
Pero bueno, desde los 7 años, tempranito, mi padre es el que habla con mi mamá, los dos son divorciados, para llevarme al conservatorio de música, presentarme a la escuela de música. ¿Por qué? Porque por tradición de familia, toda la familia paterna mía son músicos, la gran mayoría. Entonces mi papá dijo, bueno, deja ver si con él puedo continuar el legado de la familia. Y mi mamá se puso un poquito farruca porque en aquel momento, o sea, no estaba muy bien, o sea, le daban prioridad a otras carreras universitarias y demás. Pero bueno, al final ella se dio y mi papá me llevó a la escuela de música, el Conservatorio Guillermo Tomás de Guanabacoa, al cual amo muchísimo y quiero muchísimo a todas las profesoras que tuve ahí. Y me presenté y aprobé. Eso fue con 7 añitos. Y ya a partir de los 7 años empecé a estudiar. Empecé por piano básico. Ya seguro por ahí se justifica por qué me encanta y me apasiona tanto dar clases de piano. Empecé por piano básico, pero después tuve que cambiarme por cuestiones de necesidades, porque no tenía piano en mi casa, mi mamá y mi papá no podían comprarme un piano, y ya entonces me tuve que cambiar para trompeta. Ahí fue donde ya cometí el peor error. Pero bueno, ahí estuve, me llegué a graduar de 9º grado de trompeta, como trompetista, y después entré entonces en Amadeo, por tuba. No sé si aquí ustedes saben lo que es la tuba, ¿no? Sí. Sí, porque cuando digo la tuba la gente me da chucho y me dice, ese es el que toca en los muñequitos de Pío Valdés. Yo ha tocado ese. Eso mismo. Yo soy graduado, instrumentista de tuba y profesor de música de cámara, de Amadeo Roldán. Qué bien. Y ese es por la parte ya de lo que es artista, Tu ¿no? academia. Tu academia. Pero cuando llegas a Vocalité, porque para el que no lo sabe, Johnny es miembro de la agrupación Vocalité, la afamada agrupación vocal. Así mismo. Muy afamada. Tienes que dar un poquito de detalles de cuál es la particularidad de Vocalité. Ajá, efectivamente. Pero antes de darle los detalles, ¿no? De cómo llevo Vocalité, quiero explicar que en la escuela de música, a los 8 años, hay una profesora de guitarra que hizo un conjunto de guitarra y necesitaban un cantante. Y me hablaron los muchachos, como sabemos los muchachos en la escuela, oye, andan buscando un cantante, ¿tú cantas? Y ahí fue donde yo descubrí que yo cantaba. Me presenté y desde los 8 años empecé a cantar entonces en la agrupación, que era un quinteto de cuerdas, de guitarra. ¿Tú cantas? No, a ver. Es un misterio. Bueno, eso dicen. Yo hago instrumento con la boca, pero Es un misterio. Y entonces, a raíz de eso fue que descubro de que me gustaba cantar. Y entonces, ya cuando termino en Amadeo, que me graduó, como les dije ahorita, un amigo mío de Amadeo, que también se graduó conmigo, iba a empezar a trabajar en Tropicana. Y en Tropicana, entonces me presento a Tropicana, porque andaban buscando cantantes, y empecé mi primer trabajito en Tropicana, en el coro del espectáculo. En aquel momento lo dirigía Santiago Alfonso. La Gloria eres tú, creo que se llamaba en el momento ese. Y empecé a trabajar ahí como cantante de coro. Ahí fue donde empezó realmente mi carrera ya como profesional de cantante y cantando como solista también. Ahí fue cuando empecé. Y estando ahí en Tropicana, por eso quería hacerle este preámbulo para llegar entonces a Vocalité. Estando ahí en Tropicana, otro amigo mío me dice, oye, ¿no te interesaría hacer un trabajo más, más de detalle, vocal, una agrupación vocal conocida aquí en Cuba, que ellos andan buscando cantantes? Y bueno, para salirte un poco como con el marco del espectáculo, ¿no? Y entonces yo le dije, sí. Y entonces ahí fue cuando conocí a Tony, fui a su casa, hice la audición. Demoré 1 año en entrar a la agrupación, eso fue una historia, eso no fue así, ya me cuadra como tú, eso, y ya vamos a entrar. No, demoró, fue un proceso. Y ahí fue donde empecé a tener mi primer proceso con el Señor. Yo no era cristiano. Y después fue que entendí que ese año fue un proceso que ya Dios tenía preparado para mí, para entonces yo entrar a la agrupación de grupo. Y Vocalité fue el instrumento que Dios usó para yo volver de nuevo a los caminos del Señor. Y así fue como entré a Vocalité. Qué historia más linda, ¿no? Sí. Y bueno, y Dainela, para el que no la conoce,
Dainela es una de las mejores voces femeninas que tiene el movimiento gospel cubano. Wow. Así vamos a darle categoría a este movimiento. No voy a decir que ella no tiene ningún cargo en la realeza. Verdaderamente, para nadie es un secreto la voz que tiene Dainela y la gran bendición que es escucharla. Sí, realmente. Tú lo sabes, eso tú lo Sí, sabes. es verdad, es verdad. No, a Eso ver, tú lo sabes. yo la conocí a ella en la iglesia, después de estar pasando por un medio de un proceso también. ¿Sabes? Y nosotros cuando entramos a los caminos, llegamos a los caminos del Señor, venimos con ciertos y determinados malos hábitos y cosas que traemos al mundo. Y cuando llegamos a la iglesia, entonces el Señor empieza un proceso a limpiar y en diferentes áreas. Y una de las áreas que Dios tuvo que trabajar muchísimo conmigo fue en lo personal, en lo íntimo, ¿no? De mis relaciones y demás. Y entonces, en medio de esos procesos fue que entonces, gracias al Señor, la conocí a ella. Y la primera vez que yo la vi a ella fue justamente en un concierto, en un culto de jóvenes que me invitaron. Y el hermanito que me invitó me dijo, ven para que veas, para que tú escuches, va a cantar esta muchacha, tú no la has oído cantar nunca, ella canta lindísimo. Y yo le digo, bueno, sí, déjame ir a ver, voy a ir. Yo fui al culto por los jóvenes, ¿no? Pero la expectativa que había era que ella iba a cantar. Y entonces, ahí fue donde por primera vez yo la vi a ella cantar y yo digo, wow. Eso fue impactante. Un flechazo. Sí. No tanto, todavía no estaba el flechazo tanto, pero sí fue impactante la voz, al ver como Dios la usa muchísimo cuando ella canta. Sí. Ya lo después del flechazo es otra historia que se la voy a dejar a ella para que ella la haga. Bueno, Dainela, Cuéntanos, ya que Dainela. Johnny nos dejó parte para ti, nos dejó algo porque lo dijo casi todo. ¿Desde cuándo estás en la iglesia? Ya sabemos que se conocieron en un concierto, pero háblame de ti. ¿Cuándo fue que empezaste o descubriste que tenías ese talento para cantar? Bueno, canto desde niña, desde chiquitica, pero era muy penosa. Realmente era muy, muy, muy introvertida, demasiado. A mí, cogerme cantando en la casa era con un palo de trapear. Mira, Dainela está cantando. Porque yo era de las niñas que tú le decías, vamos, Dainela, canta una canción, y yo me ponía a llorar. No podía ver gente frente de mí, era un miedo escénico terrible. Y entonces no me inclinaba mucho en la escuela por estar metida en coros ni nada. Trataba de buscar El anónimo. grupito de baile, donde sí. todo el mundo hiciera lo mismo y yo no sobresaliera. Porque eso de que tener a la gente mirando, entonces me mataba. Todo lo contrario, Johnny. Bueno, por eso el Señor nos unió. Y créeme que, bueno, hasta el set de hoy, eso es algo que claro, en las manos de Dios se controla un poco, pero sí, los nervios y el temblor que me cogen y me pueden fundir si los dejo que se salgan. Soy ingeniera informática, no estudié música. ¿Ah, sí? Ingeniera de la Cojay. ¿Verdad? Sí, pero Me consta ese título. es algo muy fuerte, esa es otra historia. ¿Pero llegaste a Me ejercerlo en algún momento? ¿O solo Ejercí te- la informática, pero no, después que me gradué de ingeniera no, porque hice un técnico medio primero, estuve mucho tiempo en informática, después empecé a trabajar de secretaria y cuando me gradué de ingeniería, dije, hasta aquí. Sí, porque ella se graduó por... No, Quise, por tercero. trabajadores. Por trabajador. Y entonces, Es un proceso ¿Cómo fuerte. llegaste a la música? A la música. Profesional. Bueno, profesional como tal, nunca hice nada así sobresaliente, por esto mismo me fui por otra vía. Alguna vez me presenté acá en un festival donde me hicieron un número 8, como decimos aquí los cubanos, y cuando me hicieron, tenía como 18 años, yo dije, no canto más. ¿qué festival? ¿Cantándole Sol? Fue... Yo con el miedo que yo tenía, difícil que de niña me presentara. Era un festival de bolero María Teresa Vera, creo que se llama así. Me presenté una sola vez y yo dije, hasta aquí. Y cuando llegué a Los Caminos, ya pasado un tiempo, que se hizo un culto, no me acuerdo si fue eso, que se llaman distrital, que eran varios distritos unidos. Fue mi primera vez y a raíz de ahí fue que de nuevo yo empecé a cantar. Antes de eso, sentada en mi casa, en el baño si quería, pero no me presentaba en ningún lugar ni nada. Para mí fue
Sí, el hecho de haber conocido al Señor fue romper todo eso, con los miedos, con el pánico, con todas las inseguridades que ella traía. Y así fue, esa es mi trayectoria. Bueno, hasta el sol de hoy. y escuchando un poquito la historia, el testimonio de Johnny, que te dejó algo a ti. Sí. Él dice que su flechazo no fue exactamente el día que te vio cantar, sino que te escuchó y se impactó de su voz. Pero ¿dónde fue que hubo esa química? ¿Dónde fue? Cuenta. A nosotros nos llamaron para un culto de jóvenes, para que hiciéramos un dúo. No nos conocíamos de hablar, nos conocíamos de vista. Y bueno, todos los cristianos sabemos que cuando nos interesa alguien nos pasamos un largo tiempo. Mira lo curioso. Nos pasamos. ¿Por qué él sabe? No, lo que estoy es analizando qué va a decir ella. Él sabe. Está orando por dentro. Cuenta, queremos escuchar. Yo estuve un tiempito largo orando por él, sin que él lo supiera, porque ya yo lo había visto. Y entonces cuando llegó ese día de que nos unieran, sí, para cantar, me quedé un poquito como que sorprendida, como, bueno, Señor, ¿qué es esto? Las cosas que Dios hace. O sea, ya tú, antes de ese momento, ya tú estabas orando por él. Sí, pero ni tan siquiera hablábamos. Pero yo no lo sabía. Yo lo veía. Yo estaba más perdido con el lechuga en un campo. Yo estaba en otra historia. Realmente sí. Él no sabía de mi existencia, pero no me hacía ni caso. Y desde ese día, cuando empezaron los ensayos para preparar lo que íbamos a hacer, ahí fue que empezó un roce, un trato. Nos fajamos bastante para lograr aquella canción. Hasta el sol de hoy, déjame decirte que cantar mi esposo y yo es un reto. Para tratar de entendernos. Sí, por su forma de... Pero sí, en las cuestiones de su manera de ejecutar, de interpretar. Claro. Y la mía. Pero bueno. No, al y final, las cosas que uno aprende, tú la sabes. bronca dan resultados. No, sí, pero además siempre en los conflictos generan desarrollo. Exactamente. Eso es una verdad inevitable. Y dile cuál fue la primera canción que cantamos juntos entonces, ese día, esa vez. Sublime Gracia. Sublime Gracia. Mira qué bien. Un dúo de Sublime Gracia entre Johnny y Dainela. Yo conozco a alguien que hizo un dúo con Sublime Gracia. Sí. Sí. Y sí, muy bueno. Y un videoclip también, Y un ¿no? videoclip también. Ah, en cualquier ya. momento hacemos un videoclip ustedes también. Sí. Pero vamos a hacerlo diferente, compadre. Y porque- con otro toque. Sí, con otro toque. Ven acá, ustedes saben, yo no sé si tú sabes que Johnny y Dainela son parte de la Liga Evangélica de Cuba. Esa es la iglesia donde siempre han estado desde el principio. Esa Sí. es nuestra casa donde y nacimos. bajo el pastorado de Alejandro Alida Nieto. y a Alejandro. Sí, conocimos a Alejandro. Llegaron a conocerle. Sí. Sí. Okay. Y son una iglesia muy especial también. Ellos han sido una iglesia muy especial para nosotros como ministerio. Nos apoyaron en un momento que más necesitábamos. Estuvieron siempre ahí pendientes. Nos impulsaron muchísimo. En ese tiempo nosotros no nos conocíamos, pero sí es válido reconocer que están en un lugar muy, 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 muy especial y de mucha bendición, al cual le queremos también extender un saludo a la pastora Álida, a Noel, A Noel, a Así Dielito. pero bueno, hablando ya de la liga, que ha sido una iglesia de mucho talento. En la liga nacieron muchos talentos que hoy están activos en Cuba y fuera de ella. Sí. Y bueno, podríamos hablar de tanto, pero dentro de todos esos están ustedes. ¿Quiénes han sido sus referentes más importantes a lo largo de este andar? Hablando ya en planos eclesiásticos, ¿no? Sus ejemplos, sus referentes, su inspiración. ¿Han tenido alguno estando dentro de la iglesia? Johnny primero. Bueno, me hablan referente en cuanto a lo eclesiástico, en cuanto a la iglesia, a la espiritual. ¿Pero de lo musical o lo mismo? De manera lo mismo, que haya sido un motor impulsor para el Bueno, Johnny de hoy. A ver, como te decía, ahorita te estaba diciendo, nosotros cuando yo entré a la liga fue en el 2008. Alejandro Nieto todavía estaba vivo. Yo creo que él falleció en el 2010. O sea que lo tuve un año y pico, 2 años, poder conocer y poder ver las prédicas de Alejandro. Y realmente Alejandro fue un siervo de Dios. Tremendo varón de Dios.
Y yo me recuerdo que cada vez que había un culto de Alejandro, o él iba a dar algún taller o algún curso prematrimonial, como yo fui también, y me sirvió muchísimo. Las personas, los hermanos todos se quedaban con deseos de seguir y seguir y seguir. No había un fin en sus prédicas y en sus cursos, porque era un hombre que muy daba la palabra de Dios, que buscaba mucho del Señor y Dios lo usaba mucho. Y para mí fue de gran ayuda en cuanto a mi crecimiento espiritual. Pero también, además de Alejandro, mi referente así ha sido Tony Vocalité. O sea, el director mío del grupo. Tony fue el que el Señor lo usó también, él y su esposa Yumari, para yo volver de nuevo a los caminos del Señor. Fue el que Dios le dio la sabiduría y el entendimiento para yo poder enamorarme del Señor y y realmente tener un encuentro o una relación con el Señor. Y me ayudó muchísimo porque siendo el artista también, que trabajaba secularmente, pudo lograr, o sea, que yo entendiera de que yo podía ser cristiano trabajando secularmente. Y realmente ha sido como un padre espiritual para mí en muchas cosas, en muchas áreas. De hecho, cuando se enteró de que Dainel y yo estábamos orando, eso fue tremenda alegría para él. Porque él tenía conocimiento de otros intentos que yo también había tenido antes de Dainel en la iglesia, donde Dios lo usó muchísimo para hacer atalaya, para guiarme espiritualmente, para tomar decisiones ya conforme a la voluntad de Dios y no a la del hombre y muchas cosas que nosotros como hombres necesitamos tener y necesitamos conocer cuando llegamos a la iglesia, ¿no? Tú sabes que cuando uno está en el mundo, y más en el arte, y más de Tropicana, yo venía de Tropicana, mi mente estaba completamente perdida. Y ya, gracias a Dios, él fue un instrumento muchísimo, que Dios usó muchísimo. Tony, también tenemos al pastor Laredo también, que ya falleció, ya partió con el Señor, quien fue uno de los que me bautizó. El día del bautismo eso fue comiquísimo, porque yo no me esperaba y ya todo el mundo se enteró, se va a bautizar uno de los vocalités. Tony fue para allá con Joelito, el otro muchacho del grupo, con en aquel momento estaba. Y ya cuando estábamos ya en medio del bautismo, en las aguas, me dice Laredo. Me acuerdo que fue Laredo y el pastor Rolando. Bueno, ahora que nosotros queremos, tú sabes que cuando uno se va a bautizar, uno tiene que decir una confesión de fe y un breve testimonio de... Ajá. Y ahora quiero que tú me digas, cantando, un breve testimonio de lo que... Te la puso... Y bro, literalmente a esa hora ya el agua no era fría, era... Y para mí fue un hombre tremendo siervo de Dios, muy estricto, muy celoso con la palabra. Pero recuerdo con mucho cariño cuánto apasionado y por la música. Le gustaba mucho que los músicos, que los artistas pudiéramos ser instrumentos de Dios y pudiéramos no solamente cantar en lugares seculares, sino también poder cantar en las iglesias y poder hacer conciertos y dar testimonio de lo que Dios ha hecho también en nuestras vidas y predicarles a otros artistas. Y él para mí fue realmente también tremendo ejemplo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿y Dainela? ¿Quién ha sido tu referente? Además de Johnny. Además de Johnny. Sí tuve una persona que me ayudó muchísimo. No la conocía todo el mundo, pero bueno, fue alguien que me tomó de la mano y me ayudó muchísimo. No te puedo explicar cuánto. Hasta que me dijo, ya camina tú sola con el Señor, que ya tú puedes avanzar. Y en lo musical, déjame decirte que yo tengo algunas anécdotas, porque cuando yo empecé a escuchar la música como tal en los cultos, yo me aprendía las canciones con lo que yo entendía que decían. Años después descubrí que no decían eso. Cuando yo empezó a ver las letras de las canciones que ella misma tenía que cantar. Yo decía, ¿cuánto tiempo yo estuve pensando que esto decía tal cosa? Por ejemplo. Ay, sí, yo me acuerdo
Yo me acuerdo, si Moradores de Sion, yo le cambié la letra unas cuantas veces. No, pero esas unas cuantas veces se la cambiaban, ¿viste? Sí, ¿no? Sí. Pero era como que lo que llegaba del audio a mis oídos era algo totalmente diferente. Habían unas cuantas. Ahora no te puedo decir específicas. Pero recuerdo a Ronnie y Eddie, que eran los que llevaban el Ministerio de Alabanza en aquel momento en la liga. Y era algo, para mí, extraordinario lo que ellos hacían. Y es verdad que había muy buenos músicos. Hubo una temporada muy larga en la liga donde todos los de Lisa, así mismo, los que estaban estudiando en la ENA, todos estaban ahí. Entonces era una música muy excelente, que también se adoraba a Dios y era una muy buena música. No estoy diciendo que ahora no lo sea, pero bueno, que fue una temporada muy buena. Y ellos fueron... Ronnie y Eddie para mí en lo musical eran un referente muy fuerte. Empecé a escuchar otras cosas también. Sí, Crystal Louis era mi referente así musical en aquel momento. Lo que la gente a veces me recomendaba, mira, por aquí, tal vez esto, porque tu registro, por aquí, por allá. Hasta que empecé a buscar ya lo que... Tu propio sello. Mi propio sello, lo que me atraía a mí. Pero bueno, fueron los inicios. Qué lindo, ¿no? Ven acá, cuéntanos un poco qué es Vocalité y cuál es la particularidad de Vocalité. Yo siempre he tenido, desde que yo soy niño, escuché de Vocalité y cuando se convirtieron se fue sonado en toda Cuba, ¿no? Desde que fue niño, eso fue hace 2 años. Hace más o menos, ¿no? Todavía está en adolescencia. Sí. Mi hermano, Vocalité es una agrupación que el trabajo que se hace y que hacemos es complicado. No porque yo esté en la agrupación, sino porque ya yo, de todos los integrantes que hay actualmente, y con el respeto, bueno, de los fundadores, ¿no? El que más años lleva dentro de la agrupación soy yo. Sí, es como que Vocalité... Sí. Empezó ese Vocalité cuando tú entraste. Sí. No creo, no sé, eso tenías que preguntárselo a Tony. Pero... Es lo que quieres decir, Lo que quiero decir es que... No, lo que quería decir era que en tantos años que ya llevo en Vocalité, he aprendido muchas cosas. Y cada día aprendo algo nuevo. Vocalité se ha ido como renovando los participantes. Sí, no, pues Vocalité ya han pasado unos cuantos ya. Y vuelvo te repito, pero bueno, de todo, yo he visto pasar a todos. ¿Tú estabas de los primeros? No, yo no soy de los fundadores. De los fundadores, el único que está aquí es Tony, que es el director. Todos los demás no están aquí. Y yo soy de la otra generación, de los que continuaron. Ajá. Mi hermano, Vocalité es una agrupación, bueno, completamente a capela. Todo lo que hacemos es a capela. Todo. Nosotros tratamos de imitar instrumentos. O sea, no hacemos como tal instrumentos. Porque ya llegar a hacer un instrumento como tal es algo un poquito más al detalle. Pero sí tratamos de imitar la sonoridad de un instrumento. Y Tony lo que hace es que lleva esa sonoridad, esa imitación, ya lo lleva a lo que es a la letra, a lo rítmico, ¿no? Y lo fusiona con lo que es la música tradicional cubana. Vuelvo a repetir que Tony fue mi referente también en cuanto a aprender estas cosas, porque cuando yo llegué a Vocalité yo no sabía lo que era tucupá, y hacer nada. Yo cantaba, pero esa historia de hacer cosas con la boca y eso, no sabía nada. Y Tony fue el que se encargó, y ha sido el que se encarga siempre, que cuando entra un integrante nuevo, de enseñarnos cómo hacer. Sí, porque eso no se da en la escuela de música. No, desgraciadamente aquí no hay una escuela, no hay una academia donde tú puedas ir y decir, bueno, yo quiero aprender a hacer la trompeta. Y para que tú veas, yo soy, como les dije ahorita, yo estudié trompeta y jamás, y nunca, bro, hubo manera de que yo pudiera hacer la trompeta. No me sale. No me sale. Así mismo, bro. Sin embargo, sí aprendí a hacer la percusión, aprendí a hacer la armonía, lo mismo guitarra que piano. Claro, Tony inteligentemente, como yo venía de una escuela, a mí me es más fácil hacer las armonías. Y bueno, cantar y hacer voces. Es un paquete completo. Pero es complicado porque no es lo mismo tú cantar con una pista o cantar con una orquesta atrás que te acompaña y tú nada más que estás centrado en lo que vas a cantar. Uh-huh. A tener que entonces hacer un instrumento y a la misma vez deja hacer el instrumento, canta un coro, deja hacer el coro y canta un estribillo o canta una guía. O sea, y todo a la misma vez es complicado.
Pero bueno, gracias a Dios, el Señor da dones y talentos. Y así logré, creo que ya al cabo de los 2 años de estar en el grupo fue que ya realmente yo logré dominar todo. Y eso es por la parte ya profesional. Ahora, por la parte espiritual, Vocalité es una escuela de, como digo yo, es una escuela del Señor para preparar a adoradores en todos los sentidos. Te enseña a ser comprometido con lo que tú haces, a ser disciplinado, a enamorarte de lo que tú haces, a buscarle un sentido realmente a lo que tú haces. O sea, Tony no monta una canción porque está en el boom, porque es la última que está ahora y se escucha. No. Él busca una canción que tenga un sentido, que tenga un mensaje, y así entonces, y evalúa si la letra está bien, y entonces monta la canción. Cuando te hablo de la canción, hablo secularmente. Y eso uno lo aprende a valorar muchísimo y me ha ayudado muchísimo. Y lo otro es que también, al cabo de todos estos años, Dios ha usado a Vocalité para evangelizar a muchos artistas que vienen del mundo con situaciones, con problemas, y los ha usado para que conozcan del Señor. Y actualmente, como tú decías ahorita, todos los integrantes que tenemos en Vocalité, todos somos cristianos. Pero hubo muchos como yo, por ejemplo, yo no era cristiano. Y sin embargo, Tony nos dijo, no, este no es cristiano, no lo voy a dejar que entre al grupo. Él simplemente me presentó a Cristo, el Evangelio, y yo me enamoré. Y así mismo, y ahí fue cuando me convertí. Y así mismo fue lo que ha sucedido con por ejemplo, con Junior, con otros integrantes que han pasado por el grupo. Ha sido un canal de evangelización. Efectivamente. Eso es muy, muy, muy bueno, muy lindo. Importante. Y un canal importante porque donde quizás se pensaba que tú pudieras conocer a Cristo, que era dentro de la iglesia, no era así. Es decir, el terreno tuyo fue diferente. Y Vocalité fue un vínculo. Y por hoy eres parte de un ministerio local de alabanza. Sí. Es decir, que los inicios no siempre son los mismos. Al final sí, pero al principio Sí, yo me acuerdo al principio que Tony fuimos a la iglesia y que yo vi la alabanza de la liga. Que wow, me quedé así asombrado de lo bien que sonaba, de la sonoridad, de la calidad que había. Y tú sabes, cuando uno es músico, uno como que siempre esas cosas le impactan. Y al momento lo que me pasó fue que le dije a Tony, ¿y cómo yo puedo hacer para cantar ahí? Entonces Tony me decía, tú sabes, muy sabiamente, eso lleva un proceso, eso lleva un tiempo. Mira, primero tú lo que tienes que es conocer más de la palabra, leer más la Biblia, pasar cursos de doctrina, ¿entiendes? Y bautizarte, y ya entonces después Dios va a decir a cruzar tu camino en cuanto a lo espiritual. Y así mismo fue. Qué bueno. Johnny, dame hacer una preguntita. ¿Tú eres de los que hay que empujarlo o de los que hay que aguantar? Yo soy de los que me tienen que aguantar. Aguántate, muchacho. Y hay que la que me aguanta. No, a mí la mayoría de las veces hay que empujarme. Hay que empujarla. ¿Y en la casa son así? ¿Tú lo empujas y tú lo aguantas? ¿Cómo es la cosa? A veces yo tengo que aguantarme y a veces hay que empujarla. Sí. Yeah. Sí. Depende, ¿no? Depende. O a la veces, casa es como nuestro... Sí. De nuestro terreno un poquito neutral ahí. Neutral, sí. El lugar ya de después reposo. de tantos años, sí. La casa es el lugar de reposo. De reposo, sí. Dicen que se compraron un perro. No los compramos. Se lo regalaron. No, muchachos, para comprarse ese perro me lo regalaron. Sí, un pitbull. Un pitbull, brother. Que todo el mundo me dijo, ustedes están locos, eso come cantidad. Pero bueno, tú estás trabajando en un trabajo muy bueno. Hoy, justamente hoy. Bueno, sí. El perro tiene el pienso garantizado. Y tú me puedes ayudar mucho con eso, porque tú también sabes lo que es tener una mascota en la casa. Sí. ¿Entiendes? Dios Pero justamente hoy le estaba comentando a una gran amiga de nosotros, que ustedes la conocen, que le dije, mira ahora la nueva niña que tenemos en la casa. Porque es perrita. Sí, porque es una perrita. Sí, porque me dijeron, ¿qué quieres, hembra o macho? Y yo le dije, no, una hembra, una hembrita. Tú sabes, nosotros siempre pensando un poquito más allá. Hey. Y entonces, y cuando le dije, mira la niña que tenemos en la casa, ella me puso, ¡ay, qué linda! Y después me puso, ustedes son unos valientes. Dainela, pero cuéntame tú cómo se porta Johnny en la casa. Johnny en la casa. Ahora tienes a Johnny y tienes a la perrita.
Mina Sí. se llama. ¿Quién es? Pero Mina, ella... Mina. Ella es tranquila. acá también... No es tranquila para nada. Esa niña no es tranquila. Es hija de Johnny, ¿eh? Literal. Bro, Ella me pensé... capta mi atención completamente y realmente no da trabajo ahora tanto. No sé cuándo crezca Sí. qué pasará con la comida, pero bueno. Por ahora no. Por Pero ahora no. Johnny, ¿cómo se porta? Johnny se porta más majaderito que Mina. ¿En serio? No, mentira. En la casa, mira, Johnny es el super mega cocinero. Súper cocina. No te puedo explicar, no me puedo comparar Eso con ya él. lo dice porque le gusta mi sazón y porque... Para no cocinar Para- ella. Tú sabes, ¿no? ¿Qué más? Lo tiene No, rojo, lo no. tiene rojo, mira. La verdad es que, a ver, yo soy una persona lenta. Lenta, menos para correr, déjame decirte, es para lo único que no soy lenta. Pero de ahí en fuera, soy lenta en mi proceder, hasta en mi manera de hablar. Y Johnny se desenvuelve muy rápido, entonces, si hace falta que algo salga más rápido, él tiene el don y tiene el talento, así que además que cocina bien y le gusta inventar. Sí, Y a mí no me molesta, realmente, para nada. Pero no, en la casa realmente es un terreno... Y te ayuda bastante. Sí, me ayuda muchísimo. Hacen buena química entre los dos. Sí, a ver, al principio cuando nos casamos, Muchísimo. chocamos. No, pero teníamos una regla. Una Pero- regla antes de casarnos. Yo no plancho. Antes de hoy no plancho. No me gusta, no lo sé hacer. Y a mí se me olvida, compadre, agarrando No hay le digo, Titi, manera. plánchame la camisa esta y ella me mira así. No, pero No, Titi, deja. yo en tu bojadura estuviste unos cuantos días estrujado. Sí, compadre, se notaba. Es que no teníamos tiempo. Mentira. No, Entonces, sí, sí. pero a casi ninguna mujer le gusta planchar. No, y además no sé hacerlo. Tú me puedes decir, coge por aquí, estira un brazo. Por gusto. Yo veo que todo el mundo plancha y todo le queda lisito. Cuando yo plancho un brazo, cuando para el otro, yo veo que el Dale otro que se volvió a igual. estrujar. Ya no. No, yo lo que hice fue, yo fui más práctico. Yo le dije, no, Titi, a partir de ahora voy a comprar las camisas que no hace falta plancharlas. Mira, Además. Tú las lavas ya, no hace falta plancharlas. eso también es una estrategia. Y Pero sí me ayuda. No puedo decir que no. Sí me ayuda. ella también me ayuda. Me ayuda Puedo hablar muchísimo. yo ahora. No se han Ella es hablado la cantidad. ella es la ¿Qué puedo idónea. hablar? Que si puedo hablar Sí. yo ahora. Habla. Mi esposa es una bendición. Es la mujer que yo siempre le pedí al Señor. De hecho, cuando Dios me reveló que era ella, porque yo andaba perdido, como ella dijo, ella ya me estaba echando el Mira, ojo hace no lo dije, rato. lo dijiste tú. Ella en la iglesia ya me había echado el ojo y estaba orando por mí. Y yo andaba perdido, bro. Y cuando yo, en medio de mi proceso, me tiré en oración con el Señor ahí todos los días. Y Señor, mira, que tú sabes, Dios mío, Señor, que yo quiero empezarlo todo nuevo. Tú me sacaste de un mundo complicado. Bueno, por arribita, no voy a decirlo porque yo, antes de conocer a mi esposa, yo llevé a la iglesia a 2 enamoradas mías, a 2 novias, pretendiendo de que ellas se iban a convertir porque yo las llevara a la iglesia. Y el Señor me hizo entender lo que es yugo desigual y me hizo entender que no es esa la manera. No es a mi manera, es a la manera del Señor. Y que lo que Él tenía preparado para mí estaba allí. Yo no tenía que ir a llevarlo allí. Entonces, ha sido una gran bendición tenerla a ella. Y cuando el Señor me reveló a mí, Señor, bueno, ya Señor, ya yo me cansé. Y el Señor, muéstrame quién es. Y el Señor me mostró, pero fue tan inteligente, bro, que no me lo enseñó de frente, de cara. Me lo enseñó de espalda, bro. Yo me recuerdo cuando en aquel momento ya tenía el pelito cortico y tenía como unas iluminaciones. Unas vetas lo más bonitas, rubias. Pero no me mostró la cara, bro. Entonces cada vez que iba a la iglesia, Te andaba buscando, tú sabes, ¿no? buscando vueltas por tu Bro, todas las vetas rubias que yo veía en el pasillo, y decía, ¿será esa, señor? No, señor, esa está muy mayor. ¿Será que cuando señor? se daba la vuelta te sorprendía Así alguna, mismo ¿eh? es, bro. Literal. No, señor, esta no es. No, esta no es. Mírate de Pero- espalda de nuevo. Mírate de espalda. Pero, bro, Dios es tan bueno, mi hermano, que el Señor usó a una hermanita que queremos muchísimo. Ella iba a venir hoy, pero al final yo le dije, no, tranquila, en otro momento. Que ella tiene que ver mucho con el ministerio de nosotros. Y el Señor lo usó como instrumento igual para unirnos, para ya mostrarme realmente que era ella. Y fue cuando por primera vez nos pusieron a cantarle un culto de jóvenes.
Y ahí entendí, justamente era ella. Tenía el pelo cortico en aquel momento, rizadito, lo más bonito, y unas iluminaciones. Y era ella. Qué bien, qué lindo, ¿no? Una historia de amor. Así mismo. Y con su guión y todo. Podemos hacer un libro, una novela. Hey. Una novela turca, que son las ¿Cómo se llamaría la novela? Las vetas. Las vetas que siempre soñé. Dainela la Mambisa. No. Mi amorcito. Esas son historias que no se hacen. La dejamos para otro momento. Para otro momento. Para otro momento. Abraham, ¿qué tú crees si hablamos de algo muy especial que pasó en el 2024 y que trae... Y que Johnny nos está metiendo aquí por la cara. Sí. Sí, bueno, en 2024 tuvimos un evento bien bonito, histórico para la comunidad cristiana y yo creo que para Cuba en general. Y fue el concurso de Tu Voz Ahora. Johnny estuvo de uno de los coaches, de uno de los teams. Y bueno, Johnny, cuéntanos un poquito cómo fue la experiencia para ti. Para mí fue genial. Realmente yo no me esperé que el Señor me iba a dar esa gran bendición de poder ser parte de esta familia linda, como ustedes dijeron. Y de saber que todo tiene su tiempo y que lo que Dios ha estado tanto tiempo preparando en mí y en mi esposa, en cuanto a lo ministerial y espiritual, ya lo iba a concretar parte a través de este certamen de Tu Voz Ahora, este concurso cristiano. Ahí tuvimos experiencias lindísimas, tiempos de reírnos, de dar bastante chucho, de llorar, de intimar más con los hermanos, de aconsejarlos, de ayudarlos a superarse en lo profesional. Y para mí fue espectacular, bro. Yo quisiera realmente, a pesar de que no gané lo que es el premio ni nada. No, el premio, que al final, bueno, el premio es lo que menos importaba. Siempre se habló, ¿no? Lo importante era eso, ganar en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo cristiano, en cuanto a poder interactuar con otros hermanos, en poder ayudar a otros hermanos a cómo adorar al Señor, a cómo desarrollar el talento que Dios nos dio. Y para mí eso fue genial, de verdad que sí. Poder compartir de los conocimientos que Dios me dio a mí con otros hermanos. Y lo mejor de todo, bueno, tener a mi esposa al lado mío también como parte del equipo. Y conocerlos a ustedes, bro, eso fue genial. ¿Cuál fue la mejor experiencia que tuviste en este concurso Tu Voz Ahora 2024? ¿Cuál fue la peor experiencia? Diga, la mejor experiencia. La mejor experiencia que yo tuve. Sí. Está difícil. Porque mi esposa y yo te digo sincero, nosotros lo disfrutamos desde que empezamos. Yo desde jamás que pensamos hasta el final. me imaginé que iba a disfrutar tanto. Sí. Sí, porque Johnny era el coach, pero al final tú estuviste todo el tiempo y ayudó. Fueron dos coaches. Tanto como otra Prácticamente coach. fueron dos coaches. Mismo. Además quiero decirte, y lo reconozco públicamente, que Johnny fue uno de los coaches, para no decirte, sería injusto si digo que fue el más dedicado a su equipo. A ver que tú dices que no quiero lío con Indira Wochi. No, Ay, Dios en serio. Para no decirte, sería injusto decir que fue el más dedicado porque cada cual le puso su corazón. Uh-huh. Pero yo personalmente que lo he seguido todo desde el principio, sí con su equipo, Johnny fue extremadamente atento, dedicado, comprometido, responsable, y fue como un padre para esos muchachos, Johnny y Dainela. De hecho, eso lo pudimos respirar hasta el final con su finalista, valga la redundancia, y con todo el equipo que estuvo apoyando hasta el final. Proceso, sí. Fue un proceso lindo. Verdaderamente le dio un plus. Johnny, con su atención y con su trabajo como coach, que es el trabajo de un verdadero coach, le dio un plus al certamen. Todo el tiempo defendió a su equipo hasta el final. Él sabía que esto no se trataba de, lo hemos hablado, no se trataba de ganar,
sino de la participar y ¿verdad? tener una experiencia, pero aún así estuvo todo el tiempo buscando. Yo tengo- Se lo toma en serio. Sí. Yo sí tengo un momentito, una anécdota de una de las muchachas, que ella no llegó no llegó a las partes finales. La muchacha de Oriente. Ay, sí, ya me coge diciendo la muchacha. Porque los nombres se me... Jenny, la de Ciudad Ávila. Ajá. Con ella fue algo especial. Porque cuando ella llegó, ella me decía que sí, que ya no se conocía su voz. Y hacía mucho tiempo que ella no se escuchaba cómo es que ella cantaba. Porque entre que los apagones allá y las condiciones en la casa como tal, de que no podía ponerse a cantar, que ella lo más que sabía era pregonar. Me decía, yo me pongo a pregonar, no sé si era maní o qué era lo que ella vendía. Sí. Dice, ahí es cuando más yo proyecto. Pero ya yo me he olvidado de cómo es mi voz cantando un poco más fuerte, proyectado. Y con ella fue una escuela completa. Sí, realmente. De sí. ayudarla en todo y en ganar seguridad y todo. Y yo le decía, mira, ya ahora sí date por ganadora. Que esto es para eso. Y quedó muy para linda, crecer. una linda amistad. Muy Sí, linda muy amistad. linda. Eso es lo más importante. Sí. Eso es lo más importante. ¿Qué te llevas, además de todo lo que nos has dicho, de este concurso? ¿Qué piensas que ha aportado a la comunidad cristiana? ¿Y qué piensas que puede seguir aportando? Que no solamente sea un concurso, sabemos que no es un concurso para entretenernos nada más. Ujú. Sabemos que detrás de eso hay un propósito de Dios para algo futuro. Así mismo. Pero bueno, quisiera que tu experiencia, desde tu experiencia, me pudieras decir qué pudiera aportar. Bueno, ha aportado, o sea, muchísimo. Y creo que va a seguir aportando. ¿Qué me llevo? La maravillosa experiencia de que el Señor nos escoge a todos con un plan y un propósito. Y que siempre en su tiempo perfecto, Dios te dice cuándo es que tienes que usarlo. Y me llevo que es maravilloso, que es el poder ser instrumento de Dios, el poder ayudar a otros hermanos y sobre todo el poder ser primicia de algo que Dios está haciendo en esta nación. Ahora, y te pregunto a ti ahora, ya que tú también eres parte, para que no lo sabes, ahora Él es le gusta hacer parte esas cosas. del... Sorpresa. Sí, él es parte del equipo de dibujo ahora también, parte de jurado y responsable máximo de que Johnny no haya ganado. Él fue el que dio el voto negativo de que yo no... ¿Fue él? No, mentira. No fue él exactamente, pero él influenció. Mío fue el voto decisivo. Había un empate. ¿Tú sabes? No, mentira. No, yo sé que no. Yo sé que ninguno de ustedes fueron los que dieron el voto decisivo. Pero, caballero, al final tenía que ganar la que Dios escogió. O sea, Sí. yo No, creo... Y muy bien ganado. Sí. Muy bien ganado. Súper. Hay que ser sincero, el otro día ella cantó con... Sí. Desde el corazón. Sí, la vi. Hermano, fue... La gloria de Dios. No, es excelente, esa muchacha es excelente. Y espero que Dios le siga dando más, Sí, más sí, y sí, que le siga abriendo puertas porque realmente... Y además muy humilde. Muy humilde. Sí, eso me recordaba mucho a ti cuando estaba cantando ese día. Sí, porque tiene ese derroche vocal así, esa voz desmedida que no tiene miedo a la hora de soltar el vozarrón. Y a la misma vez sencilla. Y a la misma vez sencilla. transmite, Transmite. Así que un saludo para Giovanna Olivares. Saludos, y creo que Giovanni, vamos te a tener queremos. pronto aquí. Vamos a tener, Sí. estamos Sí. esperando nada más que Marla llegue. Ah, ya. Sí, porque van a estar las dos Para que no juntas. venga solita. Van a venir las dos Claro. juntas. Entonces Tú ahora, sabes sí, dime. que yo quisiera, bueno, no sé. Aunque no hablaste. Sí. No, ahora, Yo quisiera, tú sabes que nosotros, el Señor nos mostró, nos dio una visión de un ministerio que se llama Proyecto Fiel. Ya permito aquí para promocionar. El Proyecto Fiel, que es el Señor, no somos nosotros. Y nosotros hicimos un concierto previo al concurso. No sé si te acuerdas, antes de que Sí, empezara. Sí, no. mi amor, Abraham estuvo. Sí. Y en ¿Y ese nos apoyó? concierto ya fue un concierto a modo de lanzamiento del proyecto que fue en la liga, que gracias a todos los líderes que nos apoyaron, el pastor Noel y demás.
Yo quería que cantaran todos los participantes, pero bueno, por producto de los problemas que hubieron de los problemas de la luz y demás, no me acuerdo cuál fue. Sí, no se pudo hacer. Eso fue una historia. Sí, fue una historia, no se pudo hacer. Pero yo quisiera repetir otro concierto, hacer otro concierto. Con una planta. Ajá. Bueno, sí, seguro. Ya. No, la planta. Olvídese. La planta tiene que ir. Sí. Y con todos los participantes. Y si no pueden estar todos, porque hay muchos que son de provincia, invitar a algunos participantes. Quiero invitar a Giovanna, quiero invitar a Danicel, la que fue finalista Sí, mía. claro. Quiero invitar a Braulio, que no puede faltar. La Nicel que podía haber sido ganadora perfectamente. Sí, compadre, Todos los que estaban sí. en la final, de verdad que Cualquiera, cualquiera todo. podía haber ganado. Mira, te digo algo, te voy a decir algo ahora que tú dices eso. Yo, como decía Abraham ahorita, yo me puse como un papá defendiendo a sus Un león. niños. Como un león, sí. Porque hubo cosas que, bueno, que no quedaron como deberían de haber quedado. Pero aparte de eso, porque en los ensayos que yo tuve con ella, aquí tengo a mi esposa de testigo, brother. Danicel es una muchacha que tiene un potencial tremendo, brother. Y además, tú le dices a ella, a ver, Danicel, haz esto. Y ella lo hace rápido. O sea, es una muchacha que tiene mucha chispa y coge las cosas con mucho oficio, rápido. Y yo vi, y nosotros vivimos, lloramos en los ensayos con ella, de cómo ella ministró. Porque más allá de demostrarte que es una gran voz o de dar las notas así por allá arriba, lo importante, yo siempre le decía, lo importante es ministrar al pueblo de Dios. Lo importante es que cuando tú abras esa boca, el Señor vea que Cristo está ahí contigo. No, debo decirte que Danicel fue la favorita de muchos. Sí. E incluso en su propia presentación, no es antes de presentarse. A pesar de que vimos que hubo muchos No, ella tuvo que desajustes improvisar. Ella hubo muchas cosas que hizo que tuvo cosas que que improvisar. pasan en vivo y que no tenía que ver con ella, pero su ejecución fue, no sé si es la palabra. Ella estuvo su ejecución en la fue discusión del ganador, ella estuvo. Sí. Excelente. Y no cabe la menor duda de que es un Yo después exponente conversé, de la música. yo después hablé con ella. Tú sabes, porque siempre que pasan estas cosas, uno tiene que también seguir y hablar con ella, porque siempre el enemigo viene a tratar de traer, desmotivarte y esas cosas, ¿no? Pero no, gracias a Dios, ella fue bastante receptiva y ella entendió que todo eso, el proceso que ella tuvo fue un proceso de parte de Dios y que le ayudó a crecer y a madurar más. De hecho, ella actualmente está dirigiendo en su iglesia, es líder de alabanza. Qué bueno. Y el concurso, tu voz ahora le sirvió muchísimo para entender muchas cosas. Qué bueno, y para poder aplicar muchas cosas. Y para entender de que no se trata de un premio o un concurso de ganar. Sino un proceso. Sí, ya que todos somos ganadores Claro. y simplemente lo que es un proceso de cómo perfeccionar, de cómo hacer las cosas como siempre buscamos con excelencia para Dios, ¿entiendes? Ahora, hay una de las cosas que yo noto del concurso, ¿no? Yo creo que el concurso, cuando se empieza, hay mucha motivación, mucho deseo, hasta el final, siempre hay. Y hemos pretendido como ministerio, Luvisión ha pretendido mantener este concurso todos los años. Y estamos también reenfocándonos en algunos detalles para que siempre quede mejor. En eso ya estamos trabajando. Pero hay algo que siempre he notado, ¿no? Cuando hacemos un concurso, y lo hemos hecho, siempre ha quedado en el concurso. ¿Qué crees que falte o que necesitamos? Ya, aunque se vaya un poco de nuestras manos, ¿no? Pero ¿qué tú crees que pudiera hacer Dios a partir de un concurso como este y que los ganadores o los finalistas no se queden solamente en ese momento de la historia? ¿Qué pudiera pasar? ¿Cuáles son los detalles que faltan? ¿O qué se pudiera aportar como nosotros como organizadores para futuras presentaciones? ¿Durante el concurso o después del concurso? Después. Estamos hablando de lo que venga después. Yo pienso que además de mantener el contacto con los participantes, yo pienso que se pudieran hacer varias cosas. Por ejemplo, se pudiera hacer, yo estoy aquí soñando, se pudiera hacer una gira nacional con ya sean todos o los finalistas, y presentarse en diferentes lugares del país, en las puertas donde se abran,
sean iglesias o sean instituciones. Y darle la oportunidad a los participantes de precisamente hacer sus presentaciones, ¿no? Producirles, por supuesto, al ganador, producirle ya sea un sencillo, un videoclip, un disco. Sabemos las complicaciones que hay aquí en Cuba, pero bueno, algo siempre se puede hacer. No sé. Yo creo que esas son dos cosas muy, muy interesantes. Sí, súper importantes. Muy interesantes. ¿Sí? Ya serían puertas que se irían abriendo, ¿no? Claro. Porque yo veo más allá. Yo estoy pensando incluso que pudiera existir en algún momento del futuro. Estamos soñando. Pero son cosas que veo que pueden hacerse realidad en algún momento. Yo veo una discográfica de música gospel cubana, donde la discográfica se alimente de estos exponentes. Es muy bien, así, hacer como un catálogo de artistas cristianos cubanos que nazcan de tu hoja de hoja. y nazcan, efectivamente. Porque ya viene una directriz, ya viene toda una directriz bien. Porque ¿qué pasa con estos concursos? Estos concursos, la diferencia que tienen de otros movimientos que vienen y, bueno, conocí a esta persona, canta bien y ya, es que estos concursos ya vienen depurando una serie de cuestiones, porque ya cuando los concursantes se presentan, ya tienen un aval pastoral, ya vienen con una recomendación, muchos de ellos, ya se conocen algunos. Entonces, son pasos que ya están vencidos. Exacto. Entonces, cuando ya tú estás ahí a ese nivel, tú le estás sirviendo de plataforma no solamente al cantante, sino al pastor y a la iglesia a la que representan. Efectivamente. Y eso pudiera ser, eso es lo que veo yo. Además de lo que dijiste que estaba perfecto, pero sí generar una plataforma sólida donde ellos pudieran ser parte. Y ustedes como coach igual pudieran ser coach, jurado, ¿no? Pero pudieran ser como directivos de esta gran empresa. Pero eso es una cosa muy linda. Sí. Y qué bueno que conversamos, no solamente para hablar, sino también para soñar. Para soñar. Sí. Y se los dejo de tarea. Vamos a estar Y hay hablando. otro aporte que pudiera yo darle a la producción de concurso, bueno, y de televisión. Tenemos que ver cómo hacemos para poder ayudar también, sobre todo a los hermanos que viven fuera de aquí, de la capital de La Habana, de los que viven en provincia. ¿De qué forma se puede hacer de que ellos también puedan tener la oportunidad en este viaje sabemos que hubo muchos problemas con la historia del transporte, que hubo muchos que se aprobaron y no pudieron venir, no pudieron presentarse? ¿De qué forma? Si ellos no pueden venir aquí, de que entonces el equipo de Luzvisión haga un equipo que pueda ir allá y transmitir desde allá, o sea, hacer algo de tal manera de que ellos también puedan ser parte de... Sí, eso también está muy interesante, que pudiéramos hacer como una especie de... Estamos soñando, ¿no? Y eso, Sí. yo sé que eso requiere gastos. Sí, Ayúdennos a orar. Sí, pero qué bueno que... Para Dios no es nada imposible, Claro. caballero. Y si hemos llegado hasta aquí, Claro. creo que Dios nos puede llevar mucho más. Claro. No es son- para quedarnos sí, aquí, es para seguir efectivamente. avanzando. Son ideas. Y ya ahora hablando del presente, porque hablamos de futuro, pero el presente. ¿Qué necesitamos cambiar? Yo creo que necesitamos cambiar los coaches. Para Vamos a Yo buscar puedo, coach pero sí, nuevo. como no. Hay alguien que no Muy se quiere buena. ir. No. Lo que pueden hacer es como el dominó. Este año va a ser Espérate, ¿por qué no hacemos? Sí, que ella sea. No, yo soy parte del jurado y que ella sea entonces este viaje coach. No me digas. Pues, sí, Tú quieres ir ascendiendo, ¿no? hermano, no queremos avanzar. Para tomar descender. agüita. Sí, exacto. Yo no sé si van a quitar a alguien. Yo no creo que quiten a nadie de jurado. Yo creo que se mantenga mi amigo Joel y Moniquita. De jurado no vamos a cambiar nadie, a quitar a nadie. O sea, vamos a quitar a los capitanes. ¿Te imaginas? No, realmente, No. realmente sí, ha sido una bendición. El equipo de capitanes, ya Sí, ustedes cómo son una no. familia. Y yo creo que lo pudimos ver en los concursantes cuando se bajaron por ustedes. Que yo quiero irme con Johnny, yo quiero irme con Dairo, cuando ustedes ni siquiera pensaron que iban a... No, bro, eso fue, me fue una sorprendió. sorpresa, fue una Sí. sorpresa. Y realmente este staff de capitanes que tenemos hasta ahora está funcionando muy bien.
Si Dios quiere y tengamos que hacer algún cambio por fuerza mayor, bueno, lo hacemos. Pero de momento creo que ha sido súper emocionante tener a esta familia con nosotros de Tu Voz Adora, porque son una familia, lo digo de nuevo. Enseña el pullover ahí para que la gente vea. Ese es Tu Voz Adora. Bueno, fíjate, si yo quiero permanecer, que mira, vine con el pullovito. Sí, ahí. El Team Johnny, atrás donde dice Sí, Johnny. y este año no va a ser mejor que el que viene, pero va a ser mejor que el que pasó. Seguro. Y estamos Seguro. orando para que Dios nos ayude. No, nos y este apoye. año el Team Johnny sí viene fuerte. Sí viene fuerte. Sí viene fuerte. Sí, ya, porque tenemos experiencia. Ahí está. Qué bueno. No, ha sido lindo tenerlos a ustedes también hoy aquí. ¿Qué otra cosa No queda? quiero irme sin hacerles alguna de las preguntitas. Sí, hay que ir ahí a lo personal. Ahí vamos. Ahora, prepárate que estas preguntas son... Chan, chan, introspectivas. chan. No se pueden meter en preguntas introspectivas. Eso tiene que ver sí, con no. David que le gusta David es eso. el que hace todas estas preguntas que vienen ahora. ¿Viste? Una pregunta para ambos. ¿Cuál es tu mayor sueño? ¿Cuál de los dos? ¿Yo? Es para ambos. El orden de respuesta. Yo estoy seguro que la respuesta de mi esposa va a ser la misma mía. O vamos a estar parejas, ¿sí? No. Bueno, tengo que ser real. Uno de mis mayores sueños es ser madre. Ese sí es uno de mis mayores sueños. Estamos orando por eso. Tenemos un testimonio ahora que nos vamos a hacer aquí un poco largo, pero confiando en las promesas del Señor que todo va a llegar a su momento. Sí. Y uno de los tuyos, ¿cuál es uno de tus mayores sueños? Sí, igual que ella. O sea, Comparten el mismo comportamos deseo. el mismo sueño. Mira esta pregunta que voy a hacer. Para ambos. Dime una persona que quisieras que tuviéramos aquí con nosotros. Que no haya estado. ¿Pero con nosotros solos o junto con ellos? No, con nosotros solos. Con nosotros solos. Oye, ustedes son Pero una persona conocida entre nosotros. Sí, o que conocía entre nosotros. Si o, no, no nos las presenta. O que no conociéramos nosotros. Dime dos personas. Yo dos tengo personas la mía la tengo en mi cabeza ya. dos personas. Son dos. Yo tengo una en mi cabeza. Piensa la otra. Uno cada Bueno, uno. tú titulas. uno Dos cada uno. Vamos a... Ya, dilo tú primero, no hace que coincidamos. Bueno, yo Indira no puede faltar. Un saludo para Indira. ¿Y quién más? A ver, di tú el otro. Johan Baez. Tiene que estar aquí. Joan. Tiene que traer a Johan aquí porque Johan ha hecho muchas cosas para el Señor también. Quiero decirte que Joan ha sido la apuesta para muchos de los proyectos que hemos muchos de los proyectos que hoy estamos haciendo Ujú, y muchas cosas que hemos logrado, ujú, y lo hablábamos ahorita con David, Abraham y yo, es Joan. ujú. Es Joan. Mm. Él ha sido puerta para muchos de nosotros. Sí. Incluso para ustedes también, en algún área. Sí, sería- nos sería conocemos muy hace bonito. años. Nos conocemos Bonito. hace años, sí. Pero bueno, falta otra persona. Y ¿Quién una más? tú y una tú. A ver, que no haya pasado por aquí. Ibe Ivette Cepeda. Cepeda está en la lista. Quiero Bueno. decirte que todos han estado en la lista, ¿eh? Todos ¿Sí? los que han mencionado, sí. Ah. Y lo estoy adelantando ya, ¿eh? ¿Y tú? Sorpréndeme con alguien que no está en la lista, a ver. Alguien así que no esté en la lista. Es que la lista de Luis Visión es grande. Bueno, mira a ver La si me familia es sorprende. grande. A ver si me sorprende. Chico, Tony, mi director. Ah, mira, Tony. Tony es mi director de vocalité, porque incluso él les puede dar más experiencia de cosas que hemos pasado nosotros como artistas cristianos y profesionales. Tony es alguien que no teníamos en esta temporada. así Porque que además Tony fue coach en de la edición jugadora pasada de- también. Sí. Bueno, Johnny, no sé si Abraham quiere terminar con una de las preguntas más fuertes que siempre tiene ya para cerrar con broche de oro, pero yo estoy conforme con lo que he respirado esta tarde. Me siento súper contento de haberlo tenido aquí. Hemos pasado una tarde divertida. Nosotros también. En familia. Sí. Hemos conversado y hemos reído. Ustedes han llorado. Gracias. Tristemente tenemos que ir cerrando. No, bajarle la pregunta. La del millón. Ciérrate ahí con ¿Cómo si eso. han visto los otros capítulos? Ay. Sí, Sí, vi vamos a ver. el de ahorita y vi el de Iron. El de Joel y Mónica vi un pedazo, no lo pude ver porque no me acuerdo qué fue lo que pasó. Y el de Hazy, que fue el último, que grabaron, ¿no? Bueno. No lo he ¿Y no visto viste San completo. Fernández?
No, Fran no ha hecho Todavía. Que no ha salido. Vaya. ¿Está en la lista? ¿Está en la lista? Ay, tengo otro para invitar también. ¿Sí? No sé si estará en la lista. Yo creo que también. Alio. Alio. Coincidimos. Alio está en la lista. Alio, Claro. no puede faltar. Si Alio no viene aquí, no viene nadie. Pero eso es un personaje. Claro. Bueno, a petición de Abraham. El día que dejes este mundo, ¿cómo te gustaría ser recordado? Como un siervo del Señor. Que en el poco tiempo que estuvimos aquí, intentamos hacer lo mejor para la obra del Señor. Bueno, creo que dentro de... Sí, está implícito, pero me gustaría ser recordada como alguien que marcó en las personas con las que haya interactuado, que haya marcado para algo bueno. Algo bueno, claro, de parte de Dios. Es que de parte de Él solamente viene lo bueno. Dejar una huella. Una huella. Qué bien, qué bonito. Bueno, tristemente tenemos que ir cerrando. Ha sido una conversación muy placentera, la verdad. Estábamos deseosos de tenerlos aquí. Gracias. Gracias por venir, ha sido muy bonito, la verdad. Y Abraham, despídenos tú en esta ocasión. Bueno, vamos a despedir este espacio, no sin antes agradecer a estos dos amigos, siervos, que siempre piden jugo cuando llegan. Jugo no, café. Tú Y pediste riquísimo. jugo y café. primero. Tú te pasaste. Porque ahí es que fue un preámbulo para ver si llega el café. Y agradecido a Dios por tenerles. Y sabemos que vienen cosas lindas. Nos vemos en un próximo Tu Voz Ahora 2025. Y recuerde, amigo, no se pierda ninguno de estos espacios. Yo no soy el porque- capitán que se va, ¿verdad? No se van a ir. No quiere irse. No olviden suscribirse, Ay, dejar un suscríbanse like, al canal, un sí. comentario, Sí. compartirlo, ayúdenos Seguro. a reventar el algoritmo, como Así dicen es. por ahí. Y que, bueno, nada, que la paz de Dios siempre esté con usted y con su familia. Y nos vemos en un próximo encuentro de esto que es Conversamos.